Dice la palabra: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos en este estudio. Ilumina nuestras mentes para poder comprender las verdades que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche lo hemos titulado El divorcio. Siguiendo la serie de Mateo, nos ocupa ahora el tema del divorcio. Algunos años atrás un periodista preguntó: ¿existe alguna persona en el país que no haya oído a un amigo, a un hijo o a un padre describir la agonía del divorcio? Bueno, en realidad el divorcio es una pandemia mucho mayor que el COVID, hasta el punto en que difícilmente se puede encontrar una persona que no haya sido afectada por él de manera directa o indirecta. Muchos matrimonios, incluso una gran cantidad de ellos cristianos, parecen ser poco más que un campo de batalla socialmente reconocido, donde la guerra entre los cónyuges es la regla y la armonía es la excepción. Bueno, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador, Dios espera que nosotros vivamos de una manera diferente a la que vive el mundo y que mostremos a este mundo la gran verdad de que el matrimonio funciona y que el plan que Dios diseñó para él es el mejor, viviendo en agregación, en entrega, cualidades que son contrarias a nuestra naturaleza humana. Es posible llegar a glorificar a Dios en nuestros matrimonios. ¿Qué enseñó el Señor acerca del tema del divorcio? Bueno, el gran enemigo del matrimonio es el divorcio. Y Jesús directamente trata el tema. Estamos en los evangelios, aquí están las palabras de Jesús directamente. Toda la Biblia es palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, pero aquí encontramos la enseñanza directamente del Señor sobre el tema. Aquí Él ofrece un discurso claro sobre la revelación de Dios en cuanto al matrimonio y al divorcio. Y quiero que miremos varias cosas en el estudio de esta noche sobre este importante tema del divorcio. Vamos a ubicarnos primero en el contexto y el entorno en que se produce esta conversación. Y está en el verso 1 y verso 2, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí.
para marcar el final de cada uno de los principales discursos de Jesús, Mateo usa una frase, y es esta: cuando Jesús terminó estas palabras. En el pasaje actual, estas palabras se refieren al discurso que el Señor había tenido en el capítulo anterior, capítulo 18. Y fue dado a los discípulos antes de salir de Capernaum. Y al final de este discurso, Jesús se alejó de Galilea. Estas regiones más tarde se llamaron Perea, nombre que significa al otro lado. Bueno, en este contexto, saliendo el Señor, como dije, de las regiones de Judea y al otro lado del Jordán y Jericó, mientras Jesús predicaba y enseñaba en Perea, dice la palabra que le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Una vez más, Él muestra su compasión, su misericordia para todas aquellas personas que le seguían, y de esta manera manifestaba sus credenciales divinas y mesiánicas. Bueno, en este contexto es cuando se produce el ataque. ¿Por qué se produce? ¿Por qué le llamamos ataque? Porque viene de parte de ¿quiénes? De los fariseos. Dice el verso 3: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, una pregunta que tenía la intención nuevamente de sorprender al Señor en alguna falta. Vinieron a él los fariseos, y dice la palabra que vinieron tentándole. O sea, tenían la esperanza de que él quedara mal en público. Y debido a las interpretaciones falsas e interesadas que hacían de la ley mosaica para justificar sus lujurias por otras mujeres, los fariseos aquí también se habían excedido, habían llegado a convertirse en los principales exponentes de lo que se podría llamar el divorcio fácil. O sea, ellos en aquel momento eran conocidos por divorciarse de sus esposas por cualquier causa. La intención que tenían era casarse con otra mujer y enseñar que la costumbre no solo era posible, sino que a veces también era necesaria. Por eso le hacen la pregunta a Jesús: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Bueno, los fariseos estaban muy conscientes de que Perea, donde Jesús se encontraba ministrando ahora, se hallaba bajo el gobierno de Herodes Antipa. Este hombre era el tetrarca que había encarcelado y finalmente decapitado a Juan el Bautista. Y ustedes recordarán por qué razón fue que él mató a Juan. Juan había estado condenando su matrimonio ilegal con Herodías. Había seducido a esta mujer quitándosela a su propio hermano. En Mateo capítulo 14, desde el 3 hasta el 12, aparece toda la historia de esta situación. Entonces los fariseos tenían además la idea, esperaban de que Jesús, al condenar el divorcio por cualquier causa, estuviera así condenando públicamente la relación adúltera que tenía Herodes. Y tal como había hecho con Juan, podía Jesús padecer el mismo destino. O sea, esa era la intención escondida detrás de esta pregunta. En realidad de los fariseos no venía nada bueno. Una y otra vez los encontramos detrás de Jesús intentando hacerle daño. Sin embargo, una y otra vez tienen que salir derrotados
Y este es un ejemplo, otro ejemplo. Vamos a ver la respuesta que Jesús da a esta pregunta. Quiero nuevamente leer la pregunta. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En otras palabras, lo que ellos le estaban preguntando a Jesús era esto: ¿es permitido divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Bueno, hoy en día se esgrimen muchos argumentos y razones para justificar el divorcio. Sin embargo, cuando llevamos esas razones a la Biblia, nos damos cuenta claramente que no es la voluntad de Dios el divorcio, por esas razones que muchas veces se esgrimen, se usan para justificar el rompimiento de un matrimonio. Vamos a observar lo que Jesús responde. Del verso 4 hasta el 6. Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, hermanos, este es uno de los pasajes de la Biblia que no necesita mucha interpretación. Es claro. A veces somos nosotros los que no queremos verlo de esa manera, con nuestra rebeldía, pecaminosidad. Pero este pasaje es claro y a continuación lo voy a demostrar. Jesús responde a la pregunta del fariseo con una pregunta propia. Le estaba diciendo: ¿no habéis leído el libro de Génesis? ¿No están conscientes de lo que Dios mismo declaró en la misma creación al principio? Verso 4 y verso 5. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús estaba citando dos pasajes del Génesis. Vamos a ubicarnos en estos pasajes en el mismo libro de Génesis. El primero está en Génesis 1:27. Si alguno puede leerlo alto y claro, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Luego en el capítulo 2, verso 24 dice: por tanto. Es por tanto, no por tonto. Sí, porque algunos quisieran que el versículo dijera por tonto. No, es por tanto. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Al Jesús citar estos dos pasajes del libro de los orígenes, el Génesis, les estaba diciendo: la pelea de ustedes no es conmigo, sino con Dios. Y hoy los maestros y predicadores podemos decir, cuando hablamos del tema del divorcio, exactamente lo mismo. El problema de aquella gente que se quiere divorciar por encima de lo que Dios enseña no es un problema con el pastor o un líder de la iglesia. Es el problema con Dios mismo, con el Señor mismo. De estos dos versículos, Génesis capítulo 1, verso 27 y Génesis capítulo 2, verso 24, el Señor presenta 4 razones del por qué el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. O sea, la intención original de Dios no fue
nunca que el hombre se divorciara. Ah, pastor, pero existe. Bueno, vamos a ver que hay una diferencia entre decir que es plan de Dios y decir que Dios lo permite más al principio. No fue así, no fue así. Varias cosas se afirman de estos versículos y de lo que el Señor enseña aquí en el capítulo 19. Primero, que Dios hizo al principio varón y hembra. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio es heterosexual. Un hombre y una mujer. El que la gente quiera cambiar eso no lo va a hacer que cambie. El que la gente hoy en día intente redefinir el matrimonio no va a hacer que se redefina, porque el que lo creó es el que tiene la patente. Y ese es el Señor. Lo demás son inventos pecaminosos del hombre. El matrimonio es, repito, heterosexual. Un hombre y una mujer. No había repuestos. No había opciones. Estaban solo Adán y Eva. En segundo lugar, era monógamo. ¿Qué quiere decir? Un hombre, un solo hombre y una sola mujer. Dice la Biblia que como el hombre no ha probado tener en cuenta a Dios, Dios le ha entregado una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y hoy vemos una sociedad que cada día se desliga más de las verdades de Dios. Y no solo defienden el matrimonio homosexual, sino además ya hemos caído en la defensa de la poligamia. Acá en los Estados Unidos se está tomando ese camino. Y eso es muy peligroso. Cada vez que el ser humano se sigue alejando de Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. No había repuestos, no había opciones. En el principio solo hubo un hombre y una mujer. Y por esa misma razón el divorcio y el nuevo casamiento no eran una opción. Dios los hizo y los unió para siempre. Para siempre. Segundo, dice el verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El segundo principio, considerando a Adán y Eva, es que ellos no tenían padres. Entonces, lo que Dios enseñó y lo que Jesús dice aquí es un principio que se aplicaría para todas las generaciones que vendrían, para todas las generaciones futuras. O sea, no es un principio solo para Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían padres, sino para todos los que vendrían después. O sea, la verdad sobre el matrimonio es un principio atemporal, fuera del tiempo. Es un principio que permanece vigente en todas las épocas, en todos los tiempos. Tercero, es que en el matrimonio los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Así que continúa Jesús, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, son indivisibles, son inseparables, excepto, ¿por qué? Por la muerte. Esa frase que se repite hasta que la muerte los separe. A los ojos de Dios se vuelven posesión total el uno del otro, unidos en mente, unidos en espíritu, en objetivo y dirección, en emoción y voluntad. Cuando tengan un hijo, este se convierte en el emblema perfecto y en la demostración perfecta de la unidad entre los cónyuges. Porque un hijo
es un producto único de la fusión de dos personas en una sola carne. He ahí lo abominable de la práctica de la homosexualidad. Los homosexuales y las lesbianas no pueden procrear. Eso es un argumento poderoso para demostrar lo antinatural de esta práctica. Y vuelvo a decir, aquí el problema de la sociedad hoy es un problema con Dios. No es un problema político, no es un problema religioso, es un problema con Dios. Cuando uno expresa lo que dice la Biblia, hay personas que se molestan y nos tildan de fundamentalistas, de recalcitrantes, de intolerantes, y se olvidan que el problema no lo tienen con los seres humanos, sino con Dios, que fue el que creó la familia. Y como vuelvo a decir, las relaciones homosexuales son antinaturales porque no pueden producir hijos. Todo lo demás que hoy hacen no es más que inventos pecaminosos a través de los cuales el hombre se sigue haciendo daño. No funcionan, eso no funciona. Y hacen daño a las criaturas que vienen. Muchas veces se reclaman los derechos de los homosexuales y los derechos de las criaturas. Ellas no tienen derecho. No tienen derecho a tener un padre y una madre como Dios estableció. No es un problema de prejuicio. Yo sé que si ellos pudieran desaparecer este libro lo harían. Pero no, ahí está. Y lo que es verdad, aunque nadie lo crea. Y es palabra de Dios, aunque la gente no lo acepte. La cuarta razón es que en el sentido creativo todo matrimonio se realiza en el cielo. Desde el primer matrimonio, Adán y Eva, Dios ha unido a todo esposo y esposa. Aunque la gente no tome en serio el matrimonio, Dios sí lo toma en serio. A veces hay personas que me preguntan, bueno, pues yo no me pude casar por la iglesia, ¿el matrimonio es válido? Claro que es válido. Bueno, acá en los Estados Unidos los pastores tenemos la facultad de poder casar civil y religiosamente, pero la iglesia no casa, la iglesia lo que hace es dar una bendición. Aunque no se haga en una iglesia, aunque se haga en cualquier lugar, Dios lo toma en serio, muy en serio. El matrimonio es antes que nada una institución de Dios, hecha a hechura de Dios, independientemente de cuánto el hombre hoy ha tratado de corromperla o negarla. Por eso hoy tenemos sociedades tan caóticas, porque si las familias no están sanas, la sociedad se desmorona. La solidez de un país, de una sociedad, depende de los hogares. Y vemos que el hogar, la familia, cada vez está más amenazado. Por eso hoy vemos esto que estamos enfrentando. Madres que no quieren ser madres, padres que no quieren ser padres, traen hijos al mundo. Si llegan a traerlo, porque intentan retener esto a través de los abortos. Y después los muchachos se crían ahí en un circo que no se parece en nada al propósito de Dios. Y en vez de formarlos para que puedan enfrentarse a las sociedades como hombres y mujeres de bien, los hogares se convierten a veces en el centro de formación de delincuentes y monstruos. ¿Saben por qué? Porque no se les enseña a respetar en el hogar. Yo he visto padres que han dicho, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo menor de edad. Y créanme, a veces es bien menor de edad. Si usted como padre o como madre no sabe qué hacer con su hijo siendo bien menor de edad, ¿qué cree que va a pasar cuando ese muchacho o esa muchacha se enfrente a la sociedad? Por eso es que no aprenden a respetar la autoridad en el hogar, no van a respetar ninguna autoridad.
Por eso vemos muchachos menores de edad andando como delincuentes en la calle, después ocurre una tragedia, se enfrentan a la policía, mueren, entonces la culpa la tiene la policía. Porque los padres no han sido capaces de hacer la parte que les toca. Las cosas funcionan de esa manera, lo demás es invento. No podemos esperar que personas ajenas eduquen a nuestros hijos. Tenemos el tiempo para hacerlo y la responsabilidad de hacerlo. Si no lo aprovechamos, créanme, vamos a perder esa gran oportunidad. Por eso Jesús dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio, el planteamiento de Jesús es que el matrimonio siempre es la obra de Dios. Y que el divorcio es la obra del hombre. Y que ningún hombre, sea quien sea, esté donde esté, cualquier razón que pueda tener, tiene derecho a separar lo que Dios juntó. Vamos a ver ahora el argumento. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? Bueno, a fin de dar apariencia de apoyo divino a sus costumbres liberales. Ya dije que ellos eran de los que creían que se podían divorciar por cualquier causa. Los fariseos apelaron ¿a quién? A Moisés, tratando de enfrentar a Jesús con el dador de la ley, el gran dador de la ley, el instrumento que Dios usó para traer la ley. Los 5 libros de Moisés, y de ellos, este es el único pasaje que menciona algún motivo para el divorcio. El pasaje al que ellos estaban refiriendo, el único, es el que está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Quiero leer exactamente lo que enseña, para explicar lo que enseña y cómo ellos lo están tomando para torcerlo. Deuteronomio 24, del 1 al 4. ¿Qué dice? Si alguien puede leerlo alto y claro. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y saliendo de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, este último, y le escribiere carta de divorcio, y la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Primero, vamos a establecer una base. Este pasaje no manda, no tolera y ni siquiera sugiere en ninguna manera el divorcio. Más bien reconoce que el divorcio ocurre y lo permite únicamente en situaciones restringidas. Aquí el caso presentado expresa cómo el divorcio produce contaminación. Fíjense la secuencia de lo que aquí se trata. Un hombre encuentra una indecencia, o sea, alguna impureza o algo vil en su mujer. No se está hablando de adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio en aquel momento se castigaba con la muerte. En Levíticos, en el mismo Deuteronomio 22 y otros pasajes, se habla sobre esto. O sea, aquí no está hablando de el adulterio. Vamos a pensar que por alguna causa indecente o algo vil, si ella, segundo, si él legítimamente se divorcia de ella,
Aun cuando Dios aborrece el divorcio, Él ha diseñado el matrimonio para que sea de por vida y Él permitió el divorcio por la dureza de su corazón. O sea, la causa no era adulterio, pero hay un divorcio. Hay un divorcio. Y ella se casa con otro hombre. Si el nuevo marido muere o se divorcia de ella, esta mujer no puede regresar con su primer marido. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque ya estaba envilecida. Era una abominación al Señor. Ahora, ¿qué cosa era ese envilecimiento? Primero, hubo una ruptura y no fue por adulterio. Y el envilecimiento era que ella, al volverse a casar, lo había hecho de una manera no justificada. O sea, había cometido adulterio. Y por lo tanto estaba contaminada de tal manera que su primer marido no podía aceptarla de nuevo. O sea, en realidad el pasaje aquí en ninguna manera está justificando el divorcio. Ellos lo emplearon mal, lo usaron mal. Otros pasajes simplemente lo que hacen es reconocer que existe. Levíticos 21, 7 y 14, Deuteronomio 22, versos 19 y 20. Pero como dije, una lectura cuidadosa de Deuteronomio 24 enseña que lejos de ordenarlo, el pasaje no enseña el divorcio. Moisés estaba dando un mandato en relación con un caso particular de nuevo casamiento. Ahora, vamos a ver la afirmación que hace Jesús. Verso 8 y verso 9. Él les dijo, por la dureza. Fíjense cómo ellos usan Deuteronomio y enfatizan, Moisés mandó a dar carta de divorcio. Pero Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, la dureza de corazón sugiere la condición donde el adulterio era prolongado y el cónyuge pecador no se arrepentía, lo que hacía imposible la reconciliación. Cuando una esposa o un esposo adúlteros se vuelven insensibles a la fidelidad marital, de modo indirecto y renuente, a través de Moisés, Dios permitió el divorcio. Recordando a sus enemigos otra vez la enseñanza de Génesis, Él dice, mas al principio no fue así. Ahora, aclarando un poco más el asunto, el Señor dice, yo os digo. O sea, ya vamos a apartarnos de lo que estaba en la ley. Ahora les voy a decir lo que yo os digo. Este es un caso más de aquellos que Él puso en Mateo 5, cuando dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y aquí Él dice, yo os digo. O sea, si hasta ahora ellos han estado por las ramas, ahora el Señor los confronta directamente. Que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, hay un repudio en el matrimonio, hay un divorcio, y no es por adulterio, dice, salvo por causa de fornicación, y la persona se casa con otra persona, está adulterando. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Al ofrecer la misma enseñanza básica en el Sermón del Monte, Jesús enfatiza que la esposa divorciada y su nuevo marido estarían cometiendo adulterio. ¿Qué dice Mateo 5, 32? Mateo 5, 32. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere.
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí la palabra fornicación es una palabra que indica todo tipo de actividad sexual ilícita. Un divorcio por cualquier otro motivo distinto a la fornicación, y esa palabra incluye adulterio y, repito, todo tipo de actividad sexual ilícita. Cualquier otro motivo fuera de la fornicación, fuera del adulterio, es ilegítimo, sin importar quién inicie el divorcio. Tanto aquí como en Mateo 5:32, donde leímos, Jesús permite el nuevo casamiento para la persona inocente. O sea, siempre que una persona tiene una razón legítima para el divorcio, puede volverse a casar. Ahora, hay algo que quiero aclarar sobre este versículo. Algunos lo toman como un mandamiento y en consecuencia una obligación. En otras palabras, que en un matrimonio donde uno de los cónyuges es infiel, la parte inocente está obligada a divorciarse. No, eso es una mala interpretación. Aquí es que el Señor dice que la parte inocente puede divorciarse y volverse a casar. Pero no es que esté obligado a hacerlo. Lo ideal, ¿qué sería? Bueno, que la persona infiel se arrepienta, pida perdón y se aparte de su pecado. Y el matrimonio se restaure. Esa es la idea. Pero si la parte infiel persiste en una actitud adúltera, ese matrimonio se ha destruido. La parte inocente tiene el derecho a divorciarse y tiene derecho a volverse a casar siempre que sea en el Señor. No sé si hasta aquí me van entendiendo. Es fuerte, ¿verdad? Sobre todo cuando en nuestra sociedad actual, y a veces tristemente en las iglesias, se ha intentado redefinir las razones para el divorcio. Fíjense si esta enseñanza es fuerte. Y fíjense si los discípulos la entendieron claramente. Que miren lo que dice. Le dijeron los discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí es el Señor, primero los discípulos claramente entendieron lo que Jesús había dicho. Era tan radical entre lo que ellos habían estado escuchando de los fariseos y lo que Jesús ahora enseña, que llegaron a la conclusión, esto no conviene casarse. Se dieron cuenta de que el Señor estaba declarando que el matrimonio es un compromiso de por vida, que solo se puede romper de manera legítima por muerte o adulterio. Y que incluso en el caso de adulterio no es un requerimiento el divorcio, no es un mandato, es una opción para la parte inocente. De ahí que pensaran, entonces no conviene casarse. Y Jesús le dice, no todos son capaces de recibir esto. La soltería tiene sus problemas también. Ser soltero también trae tentaciones. Pablo dijo que es bueno permanecer soltero por asuntos espirituales, pero también dijo en 1 Corintios 7, 8 y 9 que es mejor casarse que estarse quemando por la lujuria.
Bueno, la soltería no puede aceptarse de corazón por fuerza de voluntad ni por sinceridad humana. Es un don. De hecho, en 1 Corintios capítulo 7, verso 7 se habla sobre esto. Solo aquellos a quienes les es dada pueden sobrevivir espiritualmente solteros. Jesús procede a mencionar 3 categorías dentro de la soltería para que tenga éxito. Primero están los eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. ¿Quiénes son estos? Bueno, las personas que nacen con deformidades congénitas, que implican problemas en su sexualidad que no pueden reproducirse. Estos son eunucos, es lo que quiere decir Jesús, desde el vientre de su madre. Otros son eunucos hechos por los hombres. Antiguamente, los guardias masculinos de un harén de esa época eran hechos eunucos, o sea, eran castrados para poder atender esta labor. En algunas religiones antiguas la castración se consideraba una manera de agradar y servir a una deidad pagana. Y en ocasiones los padres hacían castrar a sus hijos para ese propósito. En tercer lugar están los eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí está hablando de las personas que asumen el celibato voluntario, quizás porque Dios le ha concedido este don. En tal caso, el celibato en realidad puede ser por causa del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, ¿verdad? Pero la enseñanza del Señor es clara. Repito, a lo largo de la historia los hombres han intentado buscarle los resquicios y buscarle, tratar de encontrarle una grieta a lo que el Señor dice, pero la verdad es que es claro. Es claro. El divorcio nunca ha sido la voluntad de Dios. Nunca estuvo en el plan de Dios. Sucedió debido a la pecaminosidad del hombre, debido a su dureza, y Dios lo permitió. ¿Cuándo lo permite? Bueno, en caso de infidelidad conyugal. La parte inocente tiene la opción de divorciarse y volverse a casar. Si un matrimonio se divorcia y no es por fornicación, que repito es un término que abarca el adulterio, cualquiera de los dos cónyuges que se casa está cometiendo adulterio. Esa es la verdad acerca del divorcio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Ahora tenemos el tiempo para las preguntas. Y yo sé que este tema a veces despierta